Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shabbat Shalom, bendiciones a cada uno de ustedes. Le bendecimos en esta mañana tan bella y tan hermosa que Adonai ha hecho para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante en la segunda parashá con respecto al libro de Devarim, de Deuteronomio, llamado Palabras, o llamado la segunda ley, bendito sea el Eterno, o el Mishneh HaTorah, bendito sea el Eterno, una copia de este libro. Así que sabemos que el libro de Deuteronomio es como una repetición de los libros de Éxodo, Número y Éxodo, Levítico y Números, o Shemot, Vayikra y Bamidbar. Vamos a estar hablando en la parashá Vayik Hanam, que quiere decir suplicar. Creo que es parte de la vida de los creyentes de hoy, lo que es el Vayik Hanam, que es la súplica. Yo creo que nosotros debemos suplicar al Eterno. Una cosa es, alabar, adorar, orar. Otra es suplicar. La súplica es algo, va más allá de la oración. Es como una persona que esté desesperada por algo, pidiendo algo. Y sabemos que el Eterno escucha nuestras oraciones. Vamos a ver a través de esta parashá muchos preceptos o mandamientos que el Eterno nos ordena, que son más de los 10 mandamientos que normalmente nosotros conocemos. Vamos a estar hablando del libro de Deuteronomio desde el capítulo 3 y verso 23. Capítulo 3 de Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, hasta el Perek o capítulo 7, verso 11. Desde el capítulo 3, verso 23 hasta el 7:11. Uno de los preceptos que vamos a estar hablando, o que da a conocer el estudio de esta semana, son los preceptos con respecto a la unicidad de Dios. Dios es único. En el libro de Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Dios uno es. En esta parashá, Moisés va a decir y nos va a enseñar realmente que Dios es uno, que solamente a Él debemos adorar, a Él debemos servir, y también nos enseña que no debemos adorar ni postrarnos delante de ningún tipo de dioses o ni delante de ningún tipo de ídolo, hecho ya sea de madera, de metal, de yeso, cualquier tipo de material. Eso lo aborrece Adonai. Adonai, Elohei, nuestro Dios, es nuestro Padre real y verdadero, y solamente a Él adoraremos y solamente a Él serviremos. A través de este estudio, o de estos estudios, vamos a dar a conocer más a ese Dios tan bello, que las personas lo aman, que lo buscan, pero queremos aprender más de las características de Él y de su propia voluntad que Él desea. Muchas naciones, muchos pueblos adoran a muchos dioses. Nosotros venimos de culturas paganas, venimos de culturas que nos enseñaron nuestros ancestros, y no estoy generalizando, la adoración a San no sé quién y a la Virgen de tal. Pero cuando uno crece espiritualmente y estudia la Biblia, la palabra del Eterno, de Dios,
se da cuenta que aunque nuestros abuelos y nuestros padres nos amaron, nos enseñaron algo, y no estoy hablando general porque hay padres que sí han enseñado a sus hijos la verdad, pero nos enseñaron muchas cosas, muchas tradiciones, muchas culturas fuera de la realidad y la verdad que Dios habla a través de la Biblia. En Deuteronomio 6:4 hay un precepto con respecto a la unicidad de Dios. Dios es uno, no hay dos dioses, no hay tres dioses. Por eso Moshe decía, Mi kamoha ba'elin Adonai, ¿quién como tú entre los dioses? Otro precepto es de amar a Dios, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Reconocer en esta enseñanza que Dios es uno y amarlo con toda nuestra fuerza. Hay un tercer precepto y nosotros los latinos, los hispanos debemos tener bien en cuenta más que otras culturas este precepto, y es el de estudiar la Torah o estudiar las escrituras. Nos cuesta como cultura latina estudiar un libro. Nos cuesta sentarnos a estudiar y abrir, pero Dios nos ordena que estudiar no es simplemente un arte, sino es una orden, un mandamiento de estudiar la palabra. Estudiar no es simplemente tampoco leer, sino escudriñar y descubrir las cosas profundas. Te llevaría a buscar diccionarios, a buscar descubrir palabras, irte al hebreo y quizás también al griego, y de ahí escudriñar algunas palabras, y así te hará más fácil el estudio comprender. Hay un precepto también que nos enseña esta parashá, esta porción bíblica, de recitar el Shema Israel en la mañana y en la noche. Es decir, el pueblo judío recita siempre el Shema Israel. Shema Israel es la unicidad, el precepto de que a un Dios amamos, a un Dios solamente le servimos. Y me recuerdo la mamá de un amigo nuestro, que cuando ella estaba ya falleciendo él le dijo, le quedaban minutos de vida, y él dijo, yo quiero, mamá, que tú cantemos el Shema antes de tu partida. Y ella cantó el Shema juntamente con él. El Shema no solamente es un canto o un mandamiento, sino también es nosotros decir que tenemos un Dios y obedecemos a ese Dios. Y que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. También está el precepto de colocarse los tefilín en el brazo, Deuteronomio 6:8. El precepto de colocarse el tefilín en la cabeza, que es una caja que se coloca, para los que no entienden bien, en la frente. Se envuelve en el brazo también el tefilín y se hace un tipo de oración, que eso lo hace prácticamente todo judío practicante, hace esto. El precepto de colocar una mezuzá en las puertas, en la entrada de la sinagoga o de la casa. En este caso, nosotros aquí en la congregación, si usted entra a la congregación, en la parte derecha hay una mezuzá. También el precepto de aniquilar las 7 naciones de Canaán. Muchas preguntas se hacen las personas que no entienden cómo Dios trabaja. Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios va a enseñar que debemos desalojar, echar fuera las naciones de Canaán? ¿Quién quisiera vivir con la maldición? ¿Quién quiere vivir con la bendición? ¿Quién quiere vivir con la maldición? ¿Quién quiere vivir con la bendición? Ahora bien, Canaán es maldecido, y déjeme decirle que no es por Dios. Es Noé quien maldice a Canaán. Pero esa maldición cae producto de una violación. Dios, y vamos a estudiar también en esta parashá cómo los verdaderos profetas no deben ser demasiado tentados tampoco. La Torah ordena que los profetas verdaderos no se pueden tentar, pero está hablando de los profetas verdaderos.
el pueblo tiene que aprender quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Estas clases las hemos dado más adelante. Porque un verdadero profeta hace la voluntad de Dios. Se somete a Dios. No busca lo propio suyo, busca lo de Dios. No busca todo para él, sino lo mejor para ti. Porque el profeta revela y enseña el amor del Padre. No es que tú te posiciones como el Padre, sino que el Padre es decir, nosotros somos siervos que vamos a enseñar al pueblo a ir a donde está el Padre. No que yo soy el Padre de ustedes. El Padre de ustedes es Hashem. Ese es el Abba Padre. Ese es el que los cuida a ustedes y me cuida a mí. ¿Me explico? Ahora, yo soy un mentor, sí. Soy un guía espiritual, sí. Porque Hashem, Adonai, Elohim, Dios, Yahweh Todopoderoso, me ha puesto a mí aquí para guiar a sus ovejas, a su pueblo. De cierta manera nosotros somos guías. Pero sí, realmente, yo repito, el Eterno dice, eche fuera a los canaanitas. Porque los canaanitas tenían un nivel, una cultura completamente diferente a la que Dios estaba enseñando al pueblo de Israel. Es decir, no pueden vivir dos pueblos diferentes en una misma tierra. El pueblo de Dios es un pueblo que adora, un pueblo que ora, un pueblo que siente amor, un pueblo que realmente quiere que la tierra sea bendecida. Canaán no piensa igual que tú. Tú no puedes vivir con Canaán en el mismo techo. Tú no puedes vivir con Canaán en la misma congregación. Canaán va a traer estorbo en tu vida. Canaán va a traer... Canaán es maldición. La maldición tú vas a querer que esté contigo. No puedes vivir la maldición juntamente con la bendición. Dios ordena, echen fuera los canaanitas, porque ellos adoran otro tipo de Dios. Ellos respetan otros tipos de leyes. Ellos fornican, adulteran. Eso es algo normal para ellos. En la cultura de los canaanitas, la idolatría es algo normal. En la cultura del cananita, el adulterio es algo normal. En la cultura del cananita, todas estas cosas que van en contra de los principios, las leyes de Dios, es algo normal. Entonces no puede habitar Israel con el cananita. Número 3 o 4. Dios le entrega la tierra a Israel. ¿Quién es el propietario de la tierra? Es Adonai, exacto. Él es el propietario de esta tierra. Y si alguien no lo cree, que va a discutir con él. 2. El propietario entrega la tierra a quien él quiso. Por eso la palabra, el jueves enseñamos que la palabra Jerusalén, comenzando con las primeras letras, Yerusha, quiere decir herencia. Jerusalén es la herencia de Adonai. En el libro del profeta Isaías, él dice que herencia de Adonai son sus siervos. Adonai ha entregado esa tierra a sus siervos. Y punto. Hoy sabemos que muchas tierras y naciones creen tener posesión o creen que le corresponde la tierra a Israel. Palestina, Jordania, Siria, Irán, diferentes países árabes dicen que esa es su tierra. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden tomar posesión? Porque Dios se la entregó al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Entonces, el cananeo no puede habitar donde habita el judío, al no ser que el cananeo, poniendo los puntos, si el cananeo se arrepiente y deja de adorar como los moabitas, en el caso de Rula moabita, en el caso de Yitro de Madián, si ellos realmente dejan de estar con estas prácticas y se convierten al Dios de Israel, pues Dios le permite que habite. Dios no hace excepción de ningún tipo de persona, ninguna tribu en el mundo entero. Dios desea que todas las personas del mundo entero vengan a Él. Y que todas las personas son creaciones de Dios. Pero no todo el mundo puede ser hijo de Dios. Ya que ser hijo demanda una obediencia. Y las personas son la creación de Dios, pero no son hijos a tanto no se convierta. El libro de Juan, capítulo 1, verso 2 dice, pero a los que le recibieron,
Él les dio la autoridad y el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es recibir a Dios en tu corazón. Porque en el corazón de la persona que no ha recibido a Dios hay muchas cosas. El corazón del ser humano es un trono. Y en ese trono se puede sentar el mismo ser humano, o se puede sentar la idolatría, se puede sentar la fama, se puede sentar el oportunismo tuyo de querer alcanzar tus propias metas, pero no las metas que Dios ha puesto en tu vida. Y entonces hay muchas personas que Dios mismo dice, porque lo que habla tu boca procede de lo que hay en el corazón. Es decir, la boca, lo que está hablando tu boca, todo lo que va hablando tu boca está viniendo de una fuente que brota del corazón. Por ejemplo, una persona que ha permitido que Dios se siente en su corazón va a hablar todo con respecto a lo que Dios habla. Por lo tanto, cuando usted se sienta con una persona que tiene a Dios en su corazón, no van a pasar 3 minutos que esa persona va a comenzar a hablar de Dios. O va a hablar versículos bíblicos. Miren, le voy a decir una cosa. Cuando había una campaña entre Obama, que se postulaba en la segunda parte, contra el otro opositor que se llamaba, que hasta se me olvidó el nombre, ¿cómo era el otro opositor? No, Ronnie. Hubo una noche que Ronnie le ganó. Le acabó con él y Ronnie trajo 2 versículos bíblicos. Le dio con todo. Porque Ronnie le dijo, ustedes han invertido mucho dinero. Y han invertido dinero de más aquí. Y entonces Ronnie tiró un verso que dijo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso fue un knockout completo. Todos los canales de televisión dieron como favorito 100% a Ronnie. Citó 2 versos nada más. Si hubiera citado 5. Porque la palabra de Dios tiene poder. Me explico. Y una de las cosas que me gusta a mí es cuando yo veo un hombre. Cuando yo veo un hombre que habla de sus propios logros, no me impacta como cuando una persona habla de Dios. Cuando una persona habla de Dios, lo que Dios ha hecho a través de ese ser humano, eso es lo que me impacta a mí. ¿Por qué? Ya todos sabemos, aquí todos tenemos 20, 30, 40, 60 años de edad, llevamos años viviendo en esta tierra y ya nos hemos dado cuenta que lo que no es de Dios no perdura. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces, el cananita no puede habitar con Israel. ¿Quién es Israel? Uno que gobierna con Dios, uno que persevera, uno que tiene fe, que tiene una fe obediente en el Eterno. Israel es el que cree en Dios. Tú no eres Israel para decir yo soy Israel. Tú eres Israel para decir yo tengo una gran responsabilidad. Cuando tú me dices a mí que tú eres Israel, usted tiene que entender la responsabilidad que usted tiene. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la Biblia, pero quizás nos pueda servir. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, no estoy hablando que tiene que ver en sí con la Biblia, pero estoy diciendo, es la encargada de traer paz o mediar entre los conflictos que puedan existir. La ONU tiene que ir aquí, envía embajadores de ellos, personas, inspectores aquí, allá, analizar los puntos para traer realmente un veredicto, ¿verdad? En lo que suceda. Por ejemplo, hay un país que está haciendo bombas nucleares, vamos a enviar los inspectores a ver si es real y qué está sucediendo. Hay un conflicto en Colombia entre la FARC y esto, vamos a enviar gente a la ONU para que ellos tratan de traer paz, ellos tratan de traer. Entonces, ahora vamos a cambiar a la otra página. Israel, somos nosotros. Israel es el responsable de traer a las naciones paz, de traer a las naciones el evangelio, el verdadero evangelio, de traer la salvación a los seres humanos, de traer una palabra que transforme y que el ser humano realmente sienta que ha cambiado. Ese es Israel. El rol de Israel es ser un sacerdote. Un sacerdote es alguien que trae, ministra de lo que Dios le ha dado al pueblo. Por eso tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que hablar lo que Dios te está dando. Tú tienes que traerle una palabra de vida a los demás.
Por eso le estoy diciendo, tenemos que entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está disponible. El reino de Dios lo trajo el Mesías la primera vez que vino. Él nos enseñó el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que permanece para siempre. El reino de Dios tiene una constitución, el reino de Dios es un gobierno, el reino de Dios tiene leyes. Y nosotros, los que vivimos en esas leyes, los que nos sujetamos a esas leyes, los que obedecemos a esas leyes, vamos a tener una participación y también vamos a actuar diferente a la gente del mundo. La gente del mundo está enfocado en sus propias metas, en sus propios propósitos, que a dónde los va a llevar no se sabe a dónde. Las metas de Dios son metas que perduran, son personas que dejan herencia, son personas que levantan una generación detrás. Por ejemplo, los gobiernos, ¿qué tienen que hacer? Ponerse en meta. Primeramente, un gobierno tiene que realmente dejarse llevar por Dios. Un gobierno tiene que poner los principios, las leyes de Dios, establecerlo en su gobierno. Un gobierno tiene que levantar una generación y preparar la próxima generación. Estamos aquí nosotros. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a mirar otro punto más, otro precepto más. Precepto 422. Prohibición de codiciar lo que le pertenece al prójimo. Cuando usted ve que el prójimo, ¿quién es el prójimo que está a su lado? Para hablarle más fácil. Está prosperando. Usted deséele lo mejor. Wow, qué buena casa tiene, gloria a Dios. Qué buen carro tiene, gloria a Dios. Qué buen trabajo tiene, gloria al Señor. Está prohibido codiciar también lo que le pertenece a otro. Oye, qué buen reloj que tú tienes, dámelo. Qué carro bueno tú tienes, dámelo. Eso no se puede hacer. No se puede codiciar lo que le pertenece. Ni tampoco puedes codiciar la mujer de tu prójimo. Ni el hombre de, ambos. Ni la esposa, ni la mujer del esposo de él. Esa mujer le pertenece a ese hombre. Ellos tienen un pacto y tú no puedes meterte en eso. Porque cuando un matrimonio, cuando una pareja contrae matrimonio, es un pacto delante de Dios. ¿Cómo tú te vas a meter en el medio de un pacto? ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, escuchen bien. ¿Cuántas enfermedades sexuales existen? Varias. ¿De dónde se producen las enfermedades? ¿Una bendición o una maldición? Una maldición. ¿Por qué se producen esas enfermedades? Producto de violaciones, adulterio, fornicación, rompimientos de pactos. Todo lo que sea violación produce enfermedad. Vamos a seguir. Prohibición de probar demasiado a un verdadero profeta. Deuteronomio 6, versos 16 y 17. Prohibición de conceder gracia a un idólatra. Dice la Torah enseña que cómo tú le vas a conceder gracia a uno que es idólatra. Primer punto, ¿quién es el dador de la gracia? So, ¿cómo una persona le va a conceder gracia a una persona que está adorando a otro Dios? La Biblia dice que Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente de sus pecados y de todas sus maldades. Entonces Dios dice, tanto te visitaré en la maldición, como si te arrepientes te visitaré en la bendición. ¿Existen maldiciones sobre la tierra? Sí. Las enfermedades es producto de una maldición. Nadie quiere estar enfermo, todos queremos estar sanos. La pobreza no es una bendición. Porque la pobreza, ¿quién se siente alegre sin poder comprarle algo a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Aunque sea un pedazo de pan, un vaso de leche o un par de zapatos no tener. ¿Qué es lo que activa la maldición? ¿Qué es lo que produce la maldición? El no agradar a Dios, el violar las leyes de Dios. Y otro precepto y último de esta parashá, prohibición de casarse con un idólatra. Dios le habla al pueblo santo. Si usted es una persona que es parte del pueblo de Dios, Dios dice, no te cases con un idólatra. Porque Dios aborrece la idolatría, pero ama al humilde. Entonces eso es lo que tiene que entender el ser humano.
Todos aquí estamos lidiando allá afuera con los seres humanos y vemos sus formas de ser. Y quisiéramos que fueran como nosotros y que fueran parte del pueblo de nosotros. Pero lamentablemente ellos no han podido hacer ese cambio para poder vivir en la alabanza, para poder vivir en la paz. ¿Por qué el ser humano que cree en Dios tiene paz? Porque ora. Los científicos, los grandes, uno de los doctores de la Universidad de Nueva York llegaron a la conclusión de que cuando el ser humano ora, recibe paz. Yo le digo, qué bueno, un aplauso, se dieron cuenta ayer. Pero la Biblia está establecida hace más de 2000 años que los que oran tienen paz. También los doctores de la sala de terapia intensiva de la Universidad de Nueva York o del lugar donde ponen a las personas que ya están prácticamente muertas, que ya les faltan horas para morir, se han dado cuenta que cuando entran las personas y oran, existen milagros y hay muchas personas que retornan, es decir, se sanan. ¿Por qué? ¿Se enteraron ayer ellos? La Biblia dice hace más de 2000 años que todo aquel, la Biblia dice en el libro de Éxodo, cuando el Eterno dice en el libro de Éxodo, si ustedes prestaran atención a mi voz y guardaran mis mandamientos y anduvieran mis caminos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rofé, tu sanador. Aleluya, aleluya. Digan conmigo, Él es mi sanador, aleluya. He's my healer, aleluya. Es mi sanador, sana cada órgano de mi cuerpo. Aleluya. Yo hablaba con mi papá el otro día, ¿verdad? Ayer o antier, de los órganos del cuerpo. Él me hablaba, él me decía que el corazón es un órgano involuntario con respecto a otros órganos que son órganos que tú puedes ordenarlo. Por ejemplo, si usted tiene deseo de ir al baño a orinar, por así, ¿verdad? Usted puede aguantar o usted puede ir. Si usted quiere aguantar la respiración, usted puede ordenar los pulmones para la respiración. ¿Ve? Los para y los suelta. ¿Verdad? Hay muchos órganos que usted puede mandar sobre ellos. Sin embargo, nadie le dice al corazón, párate. Ni se le ocurra tampoco. Usted puede decir la respiración y la aguanta. Pero ¿quién dice? Déjeme probar que el corazón a veces se para 2 minutos a ver qué pasa. Ni aunque pudiera la gente ni lo hace. Entonces, ¿cómo es que trabaja el corazón? Lo venimos trabajando varias veces. Es un ser involuntario. Él trabaja y trabaja y trabaja. Usted, nadie, ningún órgano, ni tú, escucha esto, ni tu mente, ni ningún órgano tiene poder sobre el corazón. El único que tiene autoridad para mandar a parar el corazón es Hashem, o para darle la vida. Es decir, el corazón es el único órgano que está conectado realmente directo con Hashem, con Adonai. El corazón late porque Hashem le da vida. Ya sabemos que todo depende de Hashem. Todos los órganos, todo lo que funciona en esta tierra, cielo, tierra, mar, peces, animales, todo tiene vida porque el Eterno da vida. Ahora, el ser humano tiene funciones de 2 órganos y 1 órgano. Por ejemplo, tenemos un solo hígado, tenemos un solo corazón, pero tenemos 2 pulmones. Hay personas que con un pulmón funcionan y viven. Tenemos 2 riñones, hay personas que con un riñón viven, ¿verdad? Pero el órgano y el hígado son 2 órganos importantísimos que de tener problemas. ¿Cuál dije? Exacto. El corazón y el hígado son 2 órganos tan importantes que de tener problemas ellos 2 no podemos vivir en esta tierra. Ahora, ¿sabía usted que el hígado es afectado por el estrés? Una persona que discute, una persona que se enoja mucho, va a tener problemas con el hígado. El mayor problema de que un corazón se enferme no está 100% basado en la alimentación, aunque la alimentación tiene que ver mucho con la salud del corazón, pero sí un corazón se puede enfermar y muchas personas mueren del corazón, no 100% por problemas
de alimentación, sino por problemas de sufrimiento, de mortificación y de estrés. Le digo una cosa, el problema de la diabetes muchas veces en un gran por ciento se genera a través de un alto estado de estrés. Porque la diabetes viene del mal funcionamiento del hígado. El hígado tiene problemas, no está generando la insulina que tiene que generar. El páncreas, obviamente, que son como primos hermanos. Exacto. Entonces, pero el hígado es el gran filtro, ¿verdad? Igual que el páncreas. ¿Cuántas personas aquí quieren tener un hígado y un páncreas enfermo? Ahora, le voy a decir una cosa. La mayoría de las enfermedades que se generan en el cuerpo se generan de un problema espiritual. Nuestro gran maestro y sabio y Salvador Yeshua dice: buscad primeramente el reino de justicia. Reino de justicia quiere decir cosas espirituales, reino espiritual, las cosas del espíritu. El reino y su justicia. La justicia no viene por obra de la carne, sino por la obra del espíritu. Es más, yo le voy a decir algo que quizá usted nunca lo ha escuchado. En las cortes de justicia se mueve más un mundo espiritual que un mundo físico. Porque las leyes que están en las cortes de justicia son leyes espirituales, que Dios mismo las dio. ¿De dónde vienen las leyes de no robar, no matar, no blasfemar? ¿Quién las entregó? Dios mismo las entregó en el monte Sinaí. Por ejemplo, la ley de retenerle el salario a un jornalero y no pagarle a él en tiempo, eso es una violación, y eso lo habló Dios, y Dios es espíritu y fue el que lo entregó. En una corte de justicia todo lo que se mueve es más espiritual que el mundo físico, porque lo que está ahí es basado en las leyes de Dios, y todo lo que está conectado con Dios es espíritu. Y la persona que esté conectada con Dios en el mundo espiritual y sea una persona justa, humilde y arrepentida, puede tener mucho éxito en una corte. Mas buscar el reino de Dios y su justicia, ahora viene el cambio. Y todas las demás cosas que tú necesitas para vivir en este mundo, ¿verdad? Que es espiritual, pero que también es físico, vendrán por añadidura. Ahora, apenas hemos dado una introducción al tema que vamos a hablar hoy en esta parashá, Va'chanan, que quiere decir suplicar. La parashá de esta semana comienza con un tema muy importante, donde de alguna manera necesitamos incrementar nosotros, todos, incluyéndome a mí, lo que es realmente la oración. Vamos a ver cómo comienza. Vamos a ver cómo comienza. Deuteronomio 3, y ya dije que el verso 23 comienza, según esta traducción popular, comienza: y oré al Señor en aquel tiempo diciendo. Dice que Moisés oró. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, por ejemplo. Pero vamos a ver otra traducción. Según la traducción, ¿verdad? La Torah Emet, que es una traducción hebrea, dice: en aquel tiempo yo imploré. Según otra traducción, dice: y en aquel tiempo yo supliqué. Suplicar es un continuo, implorar continuamente. Por ejemplo, vamos a irnos al hebreo para entender cómo comienza la parashá. La palabra Hanan, ba et Hanan, ba en Hanan. Ba quiere decir en Hanan, en mi súplica. La palabra et Hanan tiene un valor numérico de 515, 515. ¿Ok? De ahí deduce el Midrash, que es uno de los libros que explica más un poco la Torah, que Moisés suplicó 515 veces al Eterno. Él suplicó
para que lo dejara entrar en la tierra. Es decir, Moisés suplicó alrededor de 515 veces para entrar a la tierra. ¿Cuántas veces tú y yo oramos cuando le pedimos algo a Adonai? 1, 2, 3, 4, 5 y nos quedamos. Elías siguió 6 y 7. Moisés siguió hasta el 515. Ahora, ¿cuál era la causa por que Moisés quería entrar a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés suplicó tanto entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Una de las cosas por las que Moisés suplicó entrar a la tierra prometida es que como él mismo era el que había recibido todo el contenido, todo realmente la revelación de la Torá desde los Shamaim, desde los cielos, en el Sinaí, él sabía que no todos los 613 preceptos, ordenanzas o mandamientos que él recibió eran para realizarlo en el desierto, sino que él sabía que de esos 613 preceptos había mandamientos que solamente tenían participación en la tierra prometida. Es decir, había mandamientos que no eran para el desierto, no es para fuera de la tierra de Israel, sino es que es para cumplirlos en la tierra de Israel. Entonces, el deseo de él era entrar a la tierra de Israel para cumplir con esos preceptos, ya que él es el dador, o el mediador, mejor dicho, el mediador de la Torá. Es decir, él recibió la Torá de Hashem y se la dio al pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés quería entrar entonces a la tierra prometida? Porque él quería cumplir con los mandamientos asignados, pero que eran en la tierra prometida. Es decir, no califican para hacerlo en otra nación o fuera de Israel, sino solamente calificarían. Hay mandamientos que dicen, porque cuando tú estés en la tierra de Israel harás esto y esto y esto. Si hay preceptos para esa tierra. Bendito sea. Entonces, ahora viene lo que se llama en el hebreo el nivel Sot, el nivel de la revelación. El nivel de la revelación es, ¿logró Moisés entrar a la tierra prometida? ¿Sí o no? No logró entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Él murió, subió a la montaña, subió al Hor, al monte, y allí entregó el cuerpo. El libro de Judas dice que un ángel debatió contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Cierto o falso? Ahora, yo quiero leer una porción. Usted la puede apuntar en Mateo 17. Y ya ustedes saben de lo que estoy hablando, el monte de la transfiguración. Mateo 17 dice, 6 días después, Yeshua tomó a Simón Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Cuál monte es? Digan conmigo, el monte Hermón. ¿Que tiene qué? Tiene 3000 metros de altura. Y se transfiguró. ¿Qué es transfigurar? ¿Perdón? ¿Tomó forma de qué? Se transfiguró. Es decir, era el mismo, pero había algo más en su parecer. Vamos a ver, porque él toma la misma forma de alguien más que estaba alrededor de ellos. Vamos a ver qué dice la palabra. Se transformó delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Es decir, que se transfiguró delante de ellos y dice la palabra, y resplandeció su rostro como el ¿qué? Como el sol, bendito sea el Eterno, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz, su rostro como lo del sol y su vestido como la luz. Ok, bendito sea el Eterno. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Dice, hablando con él. Digan conmigo, hablando con él. ¿Un muerto puede hablar con un vivo? Hoy vamos a ver en la Torá que en el capítulo 4, verso 4, dice, mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Qué fue lo que sucedió por fin aquí? El cuerpo de Moisés realmente sí está sepultado, pero no la esencia de Moisés, que es el espíritu. Pero alguien más se apareció, Elías. Entonces tengo una pregunta para ustedes como estudiantes de la Torá. Elías estaba en cuerpo, dice la palabra, que carros de fuego pasaron alrededor, un torbellino lo levantó y que fue traspuesto y llevado al cielo. Y se aparecieron Elías y se apareció Moisés. Si Elías tiene su mismo cuerpo y está al lado de Yeshua, entonces tiene que haber una diferencia entre Moisés y Elías. Porque el cuerpo de Moisés está sepultado y supuestamente, según una teología se ha enseñado, o según no hemos entendido bien la escritura, Elías subió al cielo sin ver la muerte. Pero según la misma Biblia, nadie ha subido al cielo. Les voy a leer la porción donde dice, nadie ha subido al cielo. Y para subir al cielo, tiene que haber muerte del cuerpo. Pero la Biblia dice que Enoc subió y Elías subió. Y la Biblia dice que Elías entonces vino con Moisés y los dos hablaron con el Mesías Yeshua. Estaban en una dimensión realmente extraordinaria, porque dice que Yeshua, el Mesías, su rostro era como era realmente resplandeciente como el sol, y las vestiduras dice que tenía mucha luz. Y vinieron a hablar con él. ¿Qué vinieron a hablar con él? Vinieron a darle instrucciones al Mesías de todo lo que iba a suceder en Jerusalén con él. ¿Quién es Moisés? Moisés representa la máxima autoridad de las leyes de Dios. ¿Quién es Elías? El gran profeta. Es conocido como en Israel el que representa a los profetas. Se apareció la máxima autoridad de la ley y se apareció el máximo vocero de los profetas de Dios. Y los dos hablaron con Yeshua. Los dos lo conocían a él. Los dos vinieron a él a hablar con él. Y él tomó Yeshua, que estaba ahora en cuerpo, porque es el que está vivo en la tierra, se transfiguró, tomó una dimensión, y entonces los tres en esa dimensión pudieron hablar cosas que en otra dimensión no las podemos entender. Hay cosas que tú no vas a poder entender en la carne, sino las vas a tener que entender en el espíritu. Hay cosas que tú no vas a poder discernir en las carnes, solamente se discierne en el espíritu. Fue entonces una dimensión profética fuera del tiempo y del espacio, como el mismo Juan tuvo en la isla de Patmos en el libro de Revelación, Apocalipsis, porque Ezequiel fue llevado en el espíritu y vio las cosas. Es como decir, se le fue presentado a Daniel muchas cosas,
Daniel, el profeta Daniel vio muchas cosas, el profeta Jeremías vio muchas cosas, el profeta Ezequiel vio muchas cosas, y Juan en el libro de Apocalipsis vio muchas cosas que han de suceder. Las vio. Es decir, existen, pero no están reveladas en ese tiempo. Es decir, vamos a ver si sus mentes no cogen fuego ahora con lo que les voy a decir. Cuando tú entras en la dimensión de Dios, Dios te puede mostrar lo que viene a continuación en 50 años y está formado y hecho, pero todavía no está hecho. Entonces tú me dices, pastor, ¿está hecho o no está hecho? Sí está hecho, pero tú no lo puedes ver. Es decir, Dios tiene el poder para mostrarte algo y decir, mira, de aquí a 20, 30 años va a ocurrir esto en este lugar. Y tú estás viendo en ese lugar algo formado, creado, pero cuando ya tú te despiertas o tú sales de esa visión que Dios te llevó a ese nivel, cuando tú miras ese lugar tú no ves nada. Y de repente puedes ver. Si Dios quiere, te permite ver cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios le permitió que viera la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida. Es decir, Dios le permitió a Moisés ver en la dimensión espiritual toda la tierra prometida. Con nuestros ojos físicos podemos ver 5 bloques de distancia. De una montaña, unas cuantas, vamos a poner unas 5 millas alrededor. Desde una montaña alta. Pero si fue Adonai el que le mostró, le pudo ver más allá. La Biblia dice, y los que esperan en Yahweh tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas. No es una expresión simplemente de que tú te convertirás en un águila, sino que Dios te podrá dar una visión de águila. Quiere decir, Dios te llevará a una dimensión que tú podrás ver como las águilas ven desde los cielos o desde las nubes ven hacia abajo. Tú podrás ver en esa dimensión. Son los que esperan en el Señor tomarán nueva fuerza. Quiere decir, no tengo ánimo, estoy decaído, pero la fuerza de Dios me está dando fuerza. Siento que puedo seguir adelante, siento que puedo seguir adelante con esta obra, con este ministerio, con esta empresa, porque no soy yo, Dios me está empujando. Cuando una persona está solo, se siente caído, se siente débil y sabe que no puede continuar. Pero cuando son las fuerzas de Dios, sabe que alguien te está empujando por detrás y ahí donde tú te refrescas. Ustedes no han visto las computadoras cuando se frizan que dicen aprieta un botón y haz refresh. Ustedes no saben que a veces nosotros no somos computadoras, obviamente, pero a veces refresh quiere decir refrescar. A veces nosotros nos sentimos como que ya nuestra mente se frizó. Ya no pensamos, ni vamos para adelante, ni vamos para atrás. No sabemos si seguir adelante con el proyecto o ir para detrás. Nos vienen cantidades de cosas a la mente en ese momento. ¿Vale la pena seguir? ¿No vale la pena seguir? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Por qué me quedo? Y empieza a venir y los biles y las cosas que tienes que pagar y esto y que tu país. Y te llegan cientos y cientos de emails espirituales a tu mente en ese momento y se te frixa la mente. Pero Dios tiene el poder para apretar un botón y hacer un refresh en tu mente. Diga, déjame refrescarle la mente y aceptar. Y te toca con su Santo Espíritu. De repente todos los emails se borran. Y entonces tú puedes ver entonces cosas frescas. Ya entiendo ya lo que voy a hacer. Pero solamente el Eterno lo puede hacer. A veces tú necesitas el toque del fabricante. ¿Me entiendes? Que nos dé un toque en la mente para que la mente de nosotros se refresque y podamos nosotros ver. ¿Cuánto dicen amén? Dice, bueno, entonces empezamos allí diciendo la parashá y suplicó. Digan conmigo, tiempo de orar. Debemos orar. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Moisés quería entrar a la tierra prometida. Cuando tú estás interesado en entrar a una tierra prometida, a lograr algo, ¿qué debes hacer? Orar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Elías oró y dice tenía las mismas pasiones, los mismos deseos que teníamos nosotros como seres humanos. Pero él oró.
oró fervientemente, oró. Dice la palabra, y oré a Adonai, hablé con él, le supliqué a él, le rogué en aquel tiempo diciendo, Adonai Yehová Faith, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Fíjate, tú has comenzado, después de tantos años, Moisés, a andar en los caminos eternos, dice, tú has comenzado ahora a mostrarme. Es decir, cuando yo pensaba que te conocía, ahora tú me empiezas a mostrar grandezas. Hay personas que van 30 años en el evangelio y dicen, yo conozco a Dios. Y entonces cuando Dios aparece y dice, ahora te voy a empezar a mostrar cosas. Y tú dices, wow, yo pensaba que sabía, pero no sabía nada. Entonces, cuando tú crees que tú sepas, te vas a dar cuenta que no sabes nada. Que Dios tiene más y más y más y más y más. Es inagotable su fuente, es infinita. Si tú quieres aprender de Él, tú puedes estar 80, 90 años aprendiendo todos los días cosas nuevas. Porque incluso su nombre es llamado el Creador. La palabra Barak quiere decir formar, crear. Y de ahí se deriva la palabra Baruch, que también quiere decir bendito. Bendito es el Creador. El que creó todas las cosas. Dios tiene poder para crear siempre. Crear. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra. Estoy leyendo el verso 25. Al otro lado del Jardín, ese buen monte y el Líbano. Ahí el verso 25. Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, el buen monte y el Líbano. El monte bueno es una referencia a Jerusalén. Y el Líbano es una referencia profética al templo. Apunte ahí. El buen monte, una referencia a Jerusalén. ¿Saben que en Jerusalén está el monte Sión? Monte Sión. Y el Líbano, el templo. Inclusive el templo en el tiempo del Mesías y en muchos años después, el Líbano, el templo era llamado el Líbano. ¿Por qué? Porque la palabra Líbano, igual que la palabra Labán, ¿se acuerdan Labán? Líbano. Labán quiere decir en hebreo blanco. ¿Y por qué el templo se llamaba Líbano? Porque en el templo eran blanqueados los pecados de los seres humanos. El Líbano es el nombre que se le da al monte que produce muchos árboles. Y también los árboles se les ha llamado el Líbano. Entonces, el templo estaba en unos montes llenos de árboles. Por eso se le llama el Líbano también. No solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, porque en el templo se traían los sacrificios para expiar los pecados, sino también porque estaba en muchos montes y los montes. Y cuidado con esto, cuidado con esto que voy a aclarar ahora, que me viene a la mente, porque hay muchos ministros, lamentablemente, que están desinformados, creyendo porque en Jerusalén había muchos montes llenos de árboles, creen que han llegado a decir que Jerusalén, igual que personas llamados apóstoles, que han llegado a pensar por malas interpretaciones, porque no tienen el espíritu correcto para discernir que Jerusalén es la gran ramera. Y eso está fuera. El hecho de que Israel haya tenido, escuchen bien, esto es para los ministros ahora que están mal informados. El hecho de que Jerusalén o Israel no haya tenido su mejor rol, su mejor funcionamiento, y haya cometido errores, tampoco quiere decir que sea llamado la gran ramera. ¿Por qué? Porque nosotros sí cometemos errores. Tanto el que está criticando esta enseñanza doctrinal, él tiene errores también.
So, el hecho de que nosotros seamos pecadores, vamos a ser también impíos. El hecho de que usted cometa pecado, pero que reconozca sus pecados y se ha arrepentido, usted no es un impío. El hecho de que usted es un justo, ¿por qué el Eterno le llama un justo? Los justos no es que no tienen pecado, sino que saben reconocer los pecados, que saben reconocer los errores. Una persona que comete errores, que comete pecado y dice que está bien, es un impío. Una persona que comete errores, que comete pecado, pero que sabe reconocer que lo que hizo está mal y que no se debe hacer, es un justo. Una persona que, ¿quién es un justo? Un sadik, una persona que dice, no, esto está mal. Y yo creo que a esta persona se le debe dar esto. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Ser justicia es realmente darle lo que le corresponde a cada uno. Entonces, nosotros debemos tener eso en cuenta. Jerusalén, no porque tenga montes. Estudia Arabia Saudita para que vea que tiene también 7 colinas. Y que Arabia Saudita es la que está financiando, escuchen bien, está financiando todo el Medio Oriente, lo que se está moviendo. Porque Arabia Saudita tiene cantidades de petróleo. Hermano, el Vaticano, me metí en esta fuente doctrinal, pero algunas personas han llegado a la confusión de que la gran ramera es Roma. Roma no tiene dinero ni tiene pozos de petróleo. Están bien lejos. ¿Por qué? Porque Juan en el Apocalipsis dice que la gran ramera, dice que cuando se incendiaron, los marinos mercantes del mar hacían gran ¿qué? Se quejaban, tenían dolencia al ver los pozos. ¿Por qué los mercantes, los grandes mercantes se quejaban, se dolían? Porque ¿de dónde se ministra el petróleo para los mercantes? Es decir, de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el mejor, uno de los mejores exportadores de petróleo en el mundo. El Vaticano no tiene petróleo para los barcos, así que ¿por qué el barco se tiene que quejar o lamentarse? Se lamentaban, dice. Número 3. Si Roma coge candela, el Vaticano, Dios no lo permita porque no le deseo el mal a nadie. Pero estas son suposiciones. Si el Vaticano cogiera candela, el mundo seguiría igual. Pero si todos los pozos de petróleo de Arabia Saudita cogen candela, fuego, usted verá lo que pasa. Entonces estudia Arabia Saudita para que vea que tiene 7 colinas, como también lo puede tener Roma, como también algunas personas se han equivocado con Jerusalén. Dios castiga a Jerusalén, ¿sabe por qué? Porque ama, porque Israel, Jerusalén es su hijo, y el padre que ama a un hijo lo castiga. Pero el hecho de que, sí, es verdad, Israel se fue tras la idolatría, igual que todos nosotros venimos de la idolatría, aún el que está criticando a Jerusalén viene de la idolatría. Él también es la gran ramera entonces. Sí, es decir, no podemos hacer juicios por hacerlos. Tenemos que saber, ¿verdad?, de que Israel es el laboratorio de Dios. Dios tomó a Israel, un pueblo esclavo, lo metió en el desierto, le enseñó. Y Moisés, a través de esta parashá, también empieza a explicar de cómo el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios yéndose tras la idolatría, ¿verdad? Y que eso conlleva un castigo. Y fue castigado. Y fornicó, sí fornicó. Pero no podemos decir eso, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el Mesías vendrá de la gran ramera. Si el Mesías viene de la tribu de Judá. Tienen que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas lamentablemente que se fueron y entró otro espíritu y están discerniendo la Biblia bajo otra fuente de espíritu que no es el espíritu de la Torá. ¿Me explico? Bendito sea el Todopoderoso. Gloria a su nombre. Bueno, hay muchas cosas que quisiera leerle porque voy a leer Deuteronomio 4. Bendito sea, hay mucha paz, ¿verdad? Hay mucha, pero mucha paz. Deuteronomio 4, verso 1 dice, escuchen estos versos que vamos a leer ahora a continuación, muy importante. Deuteronomio 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Yahweh Dios de vuestros padres os da. Dicen que Adonai es nuestro Padre y es el Padre de nuestros padres.
Jerusalén no puede ser la gran ramera como grandes falsos pseudoapóstoles. Y muchos que escriben en el Facebook y en todos los lugares están bien mal, porque Jerusalén le pertenece a Adonai. Esa es la tierra del gran rey. Dice el Eterno a través del profeta Isaías: oh, si me olvidara de ti, Jerusalén, a través de los salmos, perdón, pierda mi diestra su destreza. Te tengo esculpida en mis manos. Verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo ordeno. Es decir, al igual que en Proverbios 30, verso 6 y Mateo 5, 18, las palabras que están escritas en este libro no se pueden ni agregar ni se pueden quitar. Entonces ese es otro mandamiento. No agregarás a esta palabra ni le quitarás tampoco. Debemos tener temor en eso. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh, tu Dios, de en medio de ti. ¿Quién era Baal Peor? Eso lo enseñamos hace 3 semanas. Esa deidad que pertenecía a quién? De los moabitas, ¿verdad? El rey Balac, ¿verdad? Por medio de una princesa de Moab, entró en el campamento con Sinrín, el príncipe de Simeón, y esto produjo la muerte de miles y miles de personas, porque fornicaron los hijos de Israel con Moab, y los moabitas enseñaron a los hijos de Israel ¿qué? A fornicar con Baal Peor. Ya nosotros enseñamos esta deidad y cómo era la adoración a este Dios falso. Mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Esto quiere decir que todos los que siguen a Adonai siguen vivos. Amén. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh tu Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posición de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Guarda qué? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Es decir, otro mandamiento es enseñar a nuestros hijos esta palabra. El día que estuviste delante de Yahweh tu Dios en Horeb, cuando Adonai me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Así que hay más cosas que el Eterno, les voy a leer más adelante, que son muy importantes, pero algo que quiero que ustedes entiendan, que dice Moisés, que debemos andar en temor en las palabras del Eterno. Dice que las naciones dirán que Israel es un pueblo sabio, entendido, que es una nación grande. ¿Por qué? Porque andará en las leyes y los estatutos de Elohim, Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿cómo podrá decir las naciones qué nación sabia, entendida esta, cuando cientos y miles de ministros enseñan lo contrario a lo que está escrito en esta palabra? Enseñan lo contrario, enseñan que la ley de Dios ya pasó, empiezan a enseñar cosas en contra de lo que Dios a través de Moisés estableció. Y está escrito aquí. Dice que los pueblos de la tierra dirán
nación grande, sabia y entendida es esta. ¿Y qué nación dirá que somos inteligentes o sabios entendidos cuando ni tan siquiera enseñamos las leyes verdaderas de Dios? La Biblia dice en el libro de Zacarías 8:23 que dice, 10 hombres de cada lengua, tribu y nación, dice, se asirán, tomarán del manto, del talí a un judío y dirán, subiremos con ustedes porque ciertamente Dios está con ustedes. Pero ¿cómo eso sucederá? Sucederá que habrá un retornar, un arrepentimiento. La gente regresará y va a tomar del manto a los judíos. Van a decir, ustedes ciertamente, mientras otros estaban de aquí para allá para acá, ustedes se han mantenido firmes, bendito sea el Eterno, y han perseverado, bendito, shalom, han perseverado, bendito sea el Eterno, gracias. Han perseverado, bendito el Todopoderoso. Hermana Lucy, usted me ha traído un pan que tiene un olor aquí. Que aquí da el olor. Ahora, vamos a terminar con esta porción que vamos a estudiar. Porque nosotros somos personas que hemos venido lamentablemente en un gran número. Los hispanos hemos venido de la idolatría. Vamos a ver con respecto a muchos familiares nuestros que todavía están sumergidos en estas tinieblas. Vamos a ver qué la Biblia dice para poder sacarlos a ellos de ahí. Porque el objetivo de nosotros es ayudarlos. El objetivo de nosotros es sacarlos a ellos de ahí. Vamos a ver lo que dice las consecuencias de la idolatría según los libros, los primeros 5 libros, que son los que impulsan los demás libros de la Biblia. Los 5 libros de la Torá no están al final de la Biblia, ni está en el medio, está en el principio porque es el fundamento de toda la escritura. Amén. Estas son las palabras que ha hablado Adonai por boca de su siervo Moisés. Y estas son las palabras que todas personas deben temer y los demonios se sujetan a ellas. ¿Por qué? Porque los demonios escuchan la palabra de Dios y temen, salen. Esto no lo digo yo ciertamente. Esto hasta el libro de Santiago, llamado Jacob, dice, bien haces, pero también déjame recordarte que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, a través del libro del profeta Isaías, el profeta Isaías dice en el capítulo 66, verso 2, dice, que a quién miraré yo, dice Adonai, aquel que tiene un espíritu noble, humilde y que tiembla ante mi palabra. A ese miraré yo, dice él. ¿A quién mirará Adonai? ¿A quién es quién? Humilde y que tiembla ante mi palabra. ¿Tú quieres que Adonai te vea? ¿Tú quieres llamarle la atención a Dios? Es decir, que te vea a ti. Sé humilde y tiembla ante su palabra. Que tiemble, que tiemble. ¿Por qué estás temblando? No, está escrito que vamos a temblar ante su palabra. ¿Es malo? No, es bueno. Lo malo es que tú no tiemblas la palabra. La persona que no tiembla ante su palabra es una persona que no tiene temor, reverencia, respeto, que le da lo mismo. Y la persona que le da lo mismo, la palabra de Dios, pues Dios no trata con él o esperará a que esa persona se arrepiente y cambie para luego entonces Dios encaminarlo. Porque Dios nos dio el libre albedrío. Es decir, escoge a quién tú quieres servir, a Baal o a Adonai, al Eterno. Esas fueron las palabras de Elías. Ustedes escogerán hoy a quién ustedes les van a servir. Servirle a Adonai. Servirle a Adonai. Porque Adonai es grande y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Así que vamos al verso 15, Deuteronomio 4, verso 15. Bendito sea el Kadosh, Barujú. Dice, guardad pues muchos vuestras almas. ¿Cómo empieza el mandamiento? ¿Guardad qué? Guardad pues mucho vuestras almas. ¿Qué Dios quiere? Que tú guardes tu alma. Fíjate, Dios está más interesado en tu alma que en tu cuerpo. Aunque Dios realmente desea que tu cuerpo tenga salud. Porque en 3 de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Son las palabras del apóstol Juan vienen de aquí de la Torá. Vamos a ver qué decía anteriormente el verso 9 de Deuteronomio 4. Guarda tu alma.
¿Qué es guarda? Miren para acá todos. ¿Qué es guarda? La palabra guarda viene de la palabra hebrea shomer, que quiere decir velar, guardar, cuidar, proteger. Si ya tu alma ha sido salvada por los méritos, los sehut. Sehut, la palabra hebrea sehut quiere decir por los méritos, por el sacrificio del Mesías. Ahora tú tienes que velar por la salvación. Esas son las palabras que el apóstol Pablo, el Shaliach, Rabino Shaul, está diciendo. Guarda tu alma, vela por tu alma, protege. No permita que nada venga a contaminar tu alma. Otra vez, dice aquí el verso 15 de Deuteronomio de Barín 4, dice: guardad pues mucho vuestras almas, guárdenlo mucho, porque tu alma es la que necesita ser salva. Ay, que tengo un problema en la mano, en un pie, en un dedo. Yeshua, ¿qué dijo? Mejor es entrar al reino de los cielos, que le falta una mano, un pie, un ojo, pero que entrar completamente, en cuerpo y todo, al infierno, a las partes más profundas de la tierra. Cosa que otras denominaciones o religiones han desmentido, diciendo que el infierno no existe. El infierno sí existe, lo que la gente no quiere hablar de él. Es tan fuerte que la gente no quiere hablar de esto. Pero la realidad es la realidad. La Biblia lo enseña, tenemos que enseñarlo. Existe un cielo y existe un infierno. Y el cielo existe, trae bendición, el infierno no. Pero ¿qué nos está alertando? Dios le da una capacidad, un tiempo determinado al ser humano para que se arrepienta en la tierra. Ay, que fulano duró 70 años, duró 80, 90. Dale gloria a Dios. Dios extendió los días en la tierra para que te arrepintieras, para que aprendiera. Aprendiste obediencia, te arrepentiste. Bueno, Dios permita que te den más días en la tierra o Dios te llevará. Pero ya estás listo, has logrado el propósito. ¿Has logrado qué? Entender quién es Dios. ¿Has logrado qué? Entender que Él quiere. Tu alma se ha preparado. Tu alma ha llegado a un nivel tan alto que ha sido uno con un Ejad, uno con el Kadosh Baruj Hu, uno con el Santo bendito es. Pero mientras tu alma esté deseando los frutos de la carne y no lo del espíritu, mientras tú estés enfocado en tu yo y no en el de Dios, tú todavía no eres un Ejad con Él. No eres uno con Dios. Tu alma va a llegar a un momento, una dimensión tan alta de preparación, de estudio, de oración, que llegará el momento que tú serás uno con Adonai. Y cuando llega el momento que tú seas uno con Adonai, milagros, señales, prodigios y maravillas te seguirán. Porque dirás, entonces yo estoy contigo. Dice, guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Adonai habló con vosotros de en medio del fuego. Es decir, el día que Adonai hizo su aparición en el monte Sinaí, ahí nadie vio ni un hombre de yeso o un ídolo de metal o de bronce, de oro. Nadie vio eso. ¿Qué vio el pueblo? Relámpago, humeaba, voces, trompetas sonando. Es decir, había un evento, una armonía tremenda. Los ángeles rodeaban el monte, sonaban los chofares, relámpagos, pero los relámpagos no era nada malo, era simplemente un espectáculo de luces que se veía, era algo hermoso, ¿verdad? Fíjense que aquí la gente cuando hacen conciertos tratan de copiar estas cosas, tiran luces y cosas, ¿verdad? En los conciertos esto, ¿verdad? Humo, no, ¿de verdad? No tiran humo. En los conciertos sale humo, se prende una luz por allá, otra por acá. Pero lo que había en el Sinaí, hermano, no era en esta época, era en aquella época y ya existía todo eso, pero era original. El humo que salía no era el aparatito negro que te venden en $300. Era humo de verdad, la nube, la gloria del Eterno. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Bendito sea el Eterno. Nosotros le servimos a un Dios real. Aleluya. Dice, verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Prohibido ser escultura. Prohibido ser imagen de figura alguna. Efigie de varón o hembra. Es decir, ser una figura al parecer de un hombre o una mujer. Hermano, cuando usted entra a ciertas iglesias, las cuales ustedes conocen, ahí usted ve diferentes tipos de estatuas. San no sé quién, Virgen no sé quién. Y usted lo mira y están bonitos.
Pero ¿quién lo hizo, hermano? Pepito, Juan el de la esquina. Y cuando quiero decirle que cuando una estatua de esa se rompe, se la llevan a Pepito, al fabricante. Se le cayó un bracito. Mire, le voy a decir algo para que si quieren reírse, se ríen. Yo tengo un primo lejano que se llama Rigoberto, Rigo. De los que vivían abajo los elevados, una casita y familiar de abuela. Y él llegó a Miami y se la vio tan fea. Y él era un buen pintor. O es un buen pintor, me imagino que está vivo, ¿no? Gloria a Dios lo permita, Dios. Pero una vez yo voy a la casa, él me invita. Una casita chiquitica, estaba en Miami, vivíamos en Miami, yo fui a visitarlo. Cuando yo llegué ahí vi un reguero de estatuas, de vírgenes y todo. Le digo, primo, ¿qué tú haces? Dice, primo, yo tengo un trabajito, pero tengo un part-time. Part-time quiere decir horas extras de trabajo. Me dedico a arreglar todos estos, me traen aquí a San no sé quién, a la Virgen. Yo no quiero mencionar nombres porque hasta la Torah nos prohíbe mencionar los nombres de estos dioses. Y entonces había una virgen ahí que le faltaba la cabeza estaba al lado, en el piso. El santo que tenía la mano alza así, el brazo estaba en el piso, había que empatarlo. Entonces él tenía una mezcla de una masilla, el tipo un artista, ¿eh? Y te hace la masilla, te pega el bracito, lo pinta y no se ve. Y se lo arregla y después venía la gente. Y cuidado, escucha esto, cuidado. Si usted coge el santo ese, que no es un santo, es un pedazo de yeso, o de madera o lo que sea, de este tamaño, y los hay de 2 metros. Y se cae. Usted hasta ese día era amigo de esa persona y hasta si te tiene que decir 15 cosas te las dice. Porque se partió un pedazo de yeso. Pero ¿qué Dios dice a través de esta palabra? Vamos a ver qué dice. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que huele por el aire, figura de un animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No se puede hacer figura de pez tampoco. Ni de animales ni de aves. Estamos hablando en cuanto a la adoración, porque en los países de Europa, Asia y todo esto, se adora ahí a la vaca, al ratón, al mono. Hay muchas religiones, son miles y miles y miles y hasta millones de denominaciones que adoran a animales, a aves, a peces. La diosa fulano, la diosa de la agricultura, el dios el dios. Inclusive, cuando la Biblia dice que Dios trajo juicio contra Egipto y trajo 10 plagas, Él hizo juicio primeramente contra los dioses de Egipto. Primeramente, el río en el cual Él trae la plaga convertida en sangre, eso era, el río tiene un nombre. Y ese río que tenía un dios, ¿verdad? Lo veneraban los egipcios. Y entonces Dios dijo, vamos a ver si porque Dios le mostró al faraón la grandeza y el faraón rechazó la oportunidad que él tuvo de servirle a Dios. Y él dijo, no, yo me alimento del río Éufrates, yo me alimento de este río, ¿verdad? Que de ahí sale el agua para la agricultura, el agua para esto, el agua para lo otro. Y ellos le servían reverencia al Dios, a cada uno del Dios. Igual que las vacas. Ellos adoraban las vacas. Por eso Moisés le dice, saldremos con nuestros animales y haremos sacrificio. Y dice, faraón, ¿por qué no lo hacen aquí? Dice, no, porque para ustedes esto es un culto. Y para nosotros no. Eso no queremos nosotros faltarle a usted respeto. Que lo que usted adora nosotros lo vamos a sacrificar. Eso no queremos tener una adoración mixta aquí. Nosotros mejor nos vamos al desierto. Eso era una medida de escape para salir de toda esa idolatría. Y Dios convirtió el río en sangre y le dijo, a ver si tu Dios tiene poder para convertirlo ahora en agua natural. Y le dijo a los magos, ¿qué pasó con el río del cual nos nutrimos? Está hecho sangre. Bueno, cámbialo en agua. No podemos. Y así con todas las plagas hasta que llegó la muerte de los primogénitos. Y le dio a los magos, ¿quién tiene el poder de la resurrección? Solamente Adonai tiene el poder de la resurrección.
Porque el que muere, muere, y el que Él quiera levantar de los muertos, Él levanta de los muertos. Mi alma alaba al Santo Dios de Israel, que levantó a su Hijo al tercer día entre los muertos. Bendito sea el Eterno. Y dice que Él le dio vida con su espíritu, porque Dios le da espíritu a lo que Él quiera darle vida. Él le quiere dar vida. Dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y si Él quiere tener misericordia de alguien que Él escoja, pues Él van a ver ustedes los milagros, las señales y cuantas cosas nunca han visto sus ojos, ustedes las podrán ver a través. Porque Adonai es el único que tiene el poder. Por eso le dice el faraón, le dice a Moisés, bendíceme mi hijo que estaba muerto en su brazo. Como diciendo, revívelo, tú tienes el poder de dar vida. Porque está actuando en ti. El faraón veía el poder que estaba en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés decía en pleno sol, si tú no sueltas al pueblo en esta hora, va a caer fuego y granizo del cielo. Y el faraón salió y dijo, con el cielo ese tan lindo que está así, ¿qué dónde va a salir fuego y granizo? No lo vas a dejar. Cuando nosotros sacamos aquí, fuego y granizo cae. Y efectivamente, cuando Moisés salía, se cerraba todo el cielo, se ponía oscuro y fuego y granizo caía. Las ranas les ordenaba a Moisés. Después que venían las ranas, Moisés decía, venga rana. Y después él tenía el poder para decir a las ranas, váyanse. Porque el faraón lo llamó y le dijo, ¿qué quieres? Le pregunta Moisés al faraón, ¿qué quieres? Dice, que estas ranas salgan de aquí. ¿Quién fue el que dijo hagan ranas? Moisés. Por boca de Dios, dirigiéndolo obviamente. Y Elías igual. No hay lluvia por 3 años y medio y habrá lluvia. Es decir, el poder de la resurrección que tenían estos hombres de Dios. Que el Eterno en su gran misericordia y amor permita que en este tiempo existan hombres así también y mujeres. Que puedan ver las naciones, que Dios continúa con poder, ¿verdad? Dando vida a lo que está muerto, para glorificar su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, para ir terminando, verso 19, estoy leyendo Deuteronomio en Devarim 4. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, esto es astrología, y todo el ejército del cielo, lo que está compuesto, todas las galaxias y todo, seas impulsado, dice, seas impulsado, es decir, algo te va a impulsar a esta adoración. Seas impulsado y te inclines a ellos. Hay gente que adoran al sol, el dios Ra, la luna. Por ejemplo, Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday? La traducción en inglés español, Sunday. ¿Qué quiere decir? Día del sol. Monday. ¿Qué quiere decir Monday? Todos los días de nuestra semana son nombres que salieron de Europa, de la antigua adoración en Grecia y en Roma. La adoración al sol, la luna, las estrellas. Tuesday o martes, la adoración a martes. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo es la adoración al sol. De este tipo de calendario, ¿ves? Pero nosotros los hebreos tenemos otro calendario. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Arbi, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. El día de reposo. Pero vosotros, verso 20, Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro. Así le decían en Egipto. El horno de hierro de Egipto. Para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Para que seáis el pueblo de ¿qué? De su heredad. Ya les decíamos que la palabra Jerusalén está conectada con la palabra heredad. Jerusalén, la Jerusalén que está en la nación de Israel y la Jerusalén que descenderá de lo alto de los Shamaim, de los cielos. Esa es la Jerusalén que tiene 12 puertas conforme a los 12 nombres de los hijos de Jacob. Bendito sea el santo Dios de Israel. Aleluya. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y después continuaremos con la segunda parte de la parashá de Devarim, que quiere decir Bait Hanan. Y yo supliqué, oré
al Kadosh Baruj Hu. Shalom a todos y muchas bendiciones. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.